Los laburantes, los perjudicados de siempre, perdieron más de 115.000 puestos de trabajo en un año. Volvemos a lo que tratamos diariamente, Sí. más allá de estos días de coyuntura plena, con Cristina Política condenada pura, y presa ya en su casa, pero la realidad es que esto no soluciona las cuestiones del bolsillo, ¿no? No. Los salarios que no suben, la inflación que está planchada, pero que no, esa baja no se acompañó con Claro. aumentos de salario, entonces se siente resentido el Como bolsillo que de la la primera gente. preocupación era, ¿no?, la inflación. Ahora la inflación pasó a otro plano porque está más o menos controlada. El tema son los bolsillos. ¿Por qué no alcanza el sueldo? Y ¿sabés qué? Además de ese número que surgió de algunas consultoras, de los puestos de trabajo que se perdieron y de los que no se están creando, porque no está a la par aquellos que se pierden con los que se crean. Pero ¿sabés qué creció además, Pampa? Los monotributistas. Esto significa que no hay un empleo genuino, un empleo a veces hasta en blanco, ¿no? Y esta es la gran cuestión. Está con nosotros Guillermo Castelo, que es diputado provincial. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo Un les gusto, va? como siempre. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Cómo ves esta situación? Sobre todo la parte de la economía diaria. Esta sensación que tiene el laburante que, por más de que los datos de la inflación van a la baja, no se llega a fin de mes. Bueno, es un proceso de reestructuración total de la economía, lo que ha pasado desde que asumió Milei, ¿no? Y ese proceso, que es un proceso de cambio estructural, lleva su tiempo, acomodar algunas variables. A Milei lo votaron básicamente para que, digamos, el mandato de Milei en la urna va a terminar con la inflación, terminar con la inestabilidad, y eso lo está logrando de una forma, digamos, que no lo puede discutir nadie, ¿no? Tenemos un dólar que incluso va a la baja, tenemos deflación por primera vez después de 20 años en precios, está bien, en precios mayoristas, algunos precios sí, otros no, pero hay una deflación, digamos, y todo apunta Caída que de dentro... consumo también. Todo apunta, claro, pero por eso te hablo digamos que en una reestructuración de la economía hay algunos ganadores, algunos perdedores momentáneos, hasta que la economía vuelva, digamos, a moverse. Pero los números reales de la economía es que la inflación dentro de 2 o 3 meses la vamos a tener en 0, y algo, de que el dólar está completamente estabilizado, de que no hay, digamos, ningún movimiento fuerte financiero ni nada por el estilo. Se está terminando la economía de la especulación y eso es muy importante. Y ahora falta que vengan las inversiones, que la gente se anime a sacar algunos ahorros que tienen en dólares o que empiece a invertir, y eso va a producir un movimiento de la economía que es verdad que no lo estamos viendo en algunos sectores solamente, algunos sectores ligados al agro o a la minería o al turismo o a los temas informáticos. Otros sectores están más rezagados, pero tarde o temprano me parece que eso también va a pegar el rebote que estamos esperando todos para que haya mejores y más empleos, ¿no? Pero vos hablás de sacar la plata, este programa de sacar la plata del colchón, ¿no? Sí. Fácil, lo decimos, y popular. El tema es, ¿qué garantías hay de aquella persona que saca, invierte en algo que la verdad que si hay poco consumo, ¿en qué lo vas a invertir? Si hoy ves, no sé, te vas a poner un negocio, si están cerrando miles de kioscos, están contando eso los kiosqueros, una situación grave, el rubro textil, digo, es lo que más vos podés decir, bueno, saco la plata, lo invierto en algo chiquitito, en un negocito. Claro, lo que Y pasa... además con qué juego, ¿no? Sí, con qué pero reglas de me juego. parece a mí que la estabilidad Sí. que está viendo y que estamos viendo todo el mundo, en algún momento, digamos, la gente ya no puede especular con ponerlo en plazo fijo, comprar dólares o refugiarse en alguno de estos instrumentos raros, y lo tiene que poner a producir porque si no pierde plata. Lo que apunta el gobierno es eso: ¿para qué van a tener los dólares en la caja de seguridad o en el colchón, etcétera, etcétera? Lo pueden poner a producir. Y se viene una etapa mucho más productiva, me parece a mí. Pero me parece que todavía la gente está viendo si esto tiene, tiene consistencia en el tiempo, si tiene estabilidad. Me parece que las elecciones de octubre y de septiembre son muy importantes, ¿no? Si la ciudadanía da un mensaje de que está de acuerdo con este modelo y se produce un triunfo importante del oficialismo, esto le va a dar mucha más estabilidad, ¿no? Hay mucha gente que está especulando con lo de Cristina, qué va a pasar con el peronismo, vuelve el peronismo. Parece que las elecciones de medio término son muy importantes para crear la conciencia de que esto tiene futuro, digamos, y que va a seguir, ¿no? Belu, abramos la línea telefónica para que la gente pueda opinar, sobre todo de la economía diaria. Si llegan a fin de mes, si les alcanza con un solo trabajo, si tienen más de un trabajo para poder llegar a cubrir la canasta básica. ¿Dónde se comunican?
Bueno, chicos, si les parece, entonces abrimos nuestra línea de contacto 11 30 19 59 20, el número que aparece en pantalla. Escribinos y obviamente te leemos en vivo. Estamos prácticamente ya a fin de mes, ¿no? Las últimas semanas de lo que queda de junio. 10 días, Y casi. bueno, y ya comienza a complicarse. También hay un feriado en el medio. ¿Se va a ir la gente en Comienza a este complicarse feriado? el bolsillo. ¿Cómo? ¿Se va a ir la gente en este feriado? Mucha gente que se fue ya en Y toda la veremos, le semana. podemos preguntar, Ha roto claro. largo. Mirá qué Podemos suerte, preguntar. Y los que viajan al Qué exterior suerte. Los que se agarran fueron. esta Pegaron semana. una semanita, sí, Sí. son Pegaron los una menos. semanita. Eso justamente también se lo podemos sumar a la consigna, lo que le estamos preguntando a la gente que nos acompaña. Por acá nos dicen, ¿qué tiene que ver que baje la inflación si no tenemos para comer, no? Los Ay, índices bueno, hablan, claro. pero también habla el bolsillo, ¿no? Y a la gente se le está complicando. Sí. Era lo que decíamos. Eso quería preguntarle si hay alguna expectativa de una baja de precios, porque, por ejemplo, los alimentos han quedado caros. Sí, han quedado caros, sí. Han quedado caros porque muchos empresarios, muchos comerciantes, muchos servicios incluso, cuando subió Milei, digamos, pusieron los precios pensando de que esto iba a un descalabro, ¿no? Después se dieron cuenta que con la estabilidad quedaron muy caros. Es lo que está sucediendo, y por eso también tenemos un dólar aparentemente caro. Me parece que los precios tienen que empezar a bajar y están bajando. La importación de ciertos productos también va a hacer que los precios internos bajen, pero yo estoy viendo deflación, lo ve la gente cuando va al supermercado. Eso me parece que es indiscutible. Hay unos productos que están bajando poco a poco, ayudado por la estabilidad del dólar y demás. La importación también puede ayudar mucho ahí. Ahora, vos decís, la gente no llega a fin de mes, pero el principal, digamos, impuesto que hemos tenido en los últimos años es el impuesto inflacionario. Ese ya no existe. Y eso, digamos, genera que la gente tenga mucha más previsibilidad, digamos, que pueda comprar lo mismo de acá a 15 días o a 30 días. Me parece que eso es muy importante. Y es, digamos, el mandato que tiene el proyecto de Milei, el programa de Milei, con el cual fue a la urna, ganó y demás. Me parece que eso es muy importante, no hay que desconocerlo. Después se va a ir acomodando todo lo demás. Pero la inflación, a mí me parece que hoy está bastante derrotada, ¿no? Vamos a ver qué dice nuestra gente. En la calle está trabajando Camila, nuestra compañera, para trasladar esta pregunta justamente. Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos en el Hola. piso. Estamos en Constitución. Vamos a preguntarle a la gente, ¿cómo le va, señora? Bien. Buenas tardes. ¿Le alcanza con un solo trabajo para llegar a fin de mes o necesita más trabajo? No tengo trabajo. Directamente no tiene trabajo. ¿Hace cuánto tiempo está sin trabajo? No, yo no. No tengo trabajo hace rato. No puedo trabajar tampoco. Estoy operada en la columna y tengo solo el sueldo de ganar mi un nena de la subsidio. asignación y nada más. Claro. Nada más. Y con eso cuesta llegar a fin de mes, me imagino. Sí, cuesta. Cuesta. Está difícil. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar por acá. Vamos. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Con un solo trabajo podés llegar a fin de mes o necesitas dos? Yo soy estudiante únicamente, así que Zafó. no tengo ni idea. ¿Y su familia? Acá zaparon, muy bien. Vamos Claro, a bueno, continuar. pero ¿Tu la familia familia- cómo la está pasando? ¿Bien? ¿Llega a fin de mes? Sí, llegamos a fin de mes. No te digo sobrados, pero se vive ¿Tienen un trabajo únicamente tu mamá y tu papá? mi papá. Tu papá. Únicamente mi papá y con eso costeamos ¿Profesional todos el los papá? costos y gastos de la familia. ¿Son profesionales? Me preguntan acá. ¿Cómo? ¿Son profesionales tus papás? No, mi viejo es electricista trabaja por su cuenta. Sí. Así que nada, Cuenta eso. propia. Y mi madre es Claro. ama de casa. Muy Claro. bien. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. A vos. El electricista. Ahora vamos a continuar por Claro. acá. Uno Señora, más. ¿cómo le va? Bueno, no quiere acá. Señora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Llega a fin de mes con un solo trabajo, necesita dos trabajos. Sí, en realidad soy jubilada y sigo trabajando como Ah. docente en la provincia de Buenos Aires en un profesorado. Justamente ahora me voy a trabajar. Así que bueno, tengo que hacer estas Tiene la estas necesidad de cuestiones. hacerlo. Exacto, me gusta hacerlo y además con una sola jubilación no se llega. Por eso tengo dos trabajos, viste Claro. que ya no están más las paritarias docentes y todo lo Claro. demás, derechos que se han sacado. Así que bueno, un saludo para todos los de Crónica que siempre los veo. Muchas Gracias. 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 Cami, le damos también acá a Belu, que está recibiendo mensajes porque la gente de su casa también puede opinar. ¿A qué teléfono? 11 30 19 59 20. Estamos recibiendo, mira, muchísimos mensajes respecto de la gente, el bolsillo de la gente, cómo están estas últimas semanas de junio. Acá nos escriben de Capital, trabajo en 2 lugares, porque es cierto que hoy con un trabajo no alcanza. Con esta política es imposible llegar a fin de mes, lo de la inflación no importa demasiado cuando no tenés plata para gastar.
los aumentos de sueldo son una vergüenza. Nos Tiene un dicen poco por de acá. lógica, Guillermo, esto. Hola, buenas, estoy sin trabajo y tengo un bebé de 8 meses y está difícil. Quería pedir ayuda para pedir trabajo o con una ayuda. La gente quiere trabajar, pero hay empleo, no hay empleo. ¿Qué pasa a la hora de ir justamente a buscar trabajo? Frená ahí, Belu. ¿Qué Frenamos pasa ahí. con el empleo? Desde el oficialismo van a decir que tiene que salir la ley base porque a las empresas se les hace costoso. Cada un trabajador en blanco se pagan 2 y todo lo que sabemos. Pero es como los brotes verdes del segundo semestre de Macri. Nunca llegó el empleo en blanco. Hace falta una reforma laboral, eso me parece que es reconocido por todo el mundo, incluso hasta por Cristina, ¿no? El otro día hablaba de que hace falta, digamos, tenemos leyes de hace 40 o 70 años atrás. Parece que ha quedado un poco, sobre todo con las nuevas tecnologías. Ahora hay más predominancia de los servicios por sobre la industria. Me parece que ahí hay que, pese a que la CGT y los gremios no quieren hacer nada, me parece que hay que avanzar. Me parece que después de diciembre, con la nueva conformación del Congreso, ahí se va a dar el debate fuerte sobre la necesidad de una reforma laboral profunda, que no es la de la ley base. Hay que ir un poquito más allá. Hay que animarse a hacer esa reforma porque se va a crear más puestos de trabajo con esto. ¿Pero en qué? ¿Basada en qué? Perdón, porque decís hay que ir más allá, más de la ley. ¿Cuál? Hay que ir a una reforma laboral más profunda, digamos, que permita algunos instrumentos que hoy están, digamos, que hoy no se permiten porque las leyes o porque los jueces muchas veces con sus fallos vuelven atrás. La ley base fue, digamos, sobre todo el DNU 70, en algunos aspectos que eran muy buenos, fueron volteados por la justicia. Me parece que hay que avanzar con eso mediante una ley, está bien, estamos todos de acuerdo. Pero ahí flexibilizar un poco y darle más oportunidades a los empresarios, me parece que va a crear mucho más trabajo y porque lo necesitamos en definitiva. Flexibilización para Hay los mucho empresarios, empleo, hay entonces. mucho empleo informal, mucho empleo en negro. Eso Perdón, es, Tami, porque digamos, es algo que no se puede discutir. No Negro quiero dejar hay. Eso lo pasar. produce las leyes que tenemos. Guillermo, dijiste por lo menos 3 veces a partir de las próximas elecciones. Sí. Están como muy confiados, ¿no? Mira, yo lo estoy viendo y me parece que es bastante indiscutible que la gente está acompañando este proceso. Sabe que es un proceso doloroso, pero lo está acompañando desde el principio y eso llama la atención porque ningún proceso de ajuste en la historia argentina ha sido acompañado con esta contundencia. Me parece que ahora la gente entendió que no daba para más el sistema, el esquema que teníamos hace 70 años, que producía cada vez más pobreza, hiperinflación, que dejaba cada vez más gente afuera, muchos chicos que se iban al exterior. Me parece que eso se agotó y la gente se dio cuenta de que era necesario ir a otro esquema y que lo está corporizando muy bien este gobierno. Así que yo creo y espero que la gente acompañe porque hay que seguir con las reformas fuertes. Tami. Me cuesta muchísimo escuchar esto porque cada vez que se habla de flexibilidad laboral se lo hace con mucha soltura, edulcoradamente, ¿no? Como que quieren pasarlo rápido para que no entendamos. La flexibilidad laboral, te lo pregunto a vos, es justamente lo que hicieron con la ley bases, es quitar derechos. La gente, si bien no confirma que han funcionado un montón de cuestiones de gobiernos anteriores, los derechos los quiere seguir teniendo. ¿Qué más le vamos a pedir al trabajador? Te lo pregunto sinceramente, me preocupa que la política vaya a levantar la mano en una reforma laboral en este sentido que lo estás manifestando. Lo que pasa es que los derechos de los que vos hablas son esos derechos que protegen, que sobreprotegen a una minoría hoy en día. Las digamos, vacaciones son una a un sobreprotección, 40%, el aguinaldo es 50% una sobreprotección. que está formalizado, pero después hay un 50% de gente, que son 5 o 6 millones de personas, que están trabajando en la informalidad, que no tienen el salario, digamos, no tienen el SAC, no tienen jubilaciones, no tienen vacaciones. Pero entonces bajamos la vara. No tienen entonces, nada. para que el no tiene- 50% pero que digamos, no tiene derechos está se bien, parezca al otro 50%, pero vos estás le decimos, protegiendo, vos bancá estás que te vamos a sobreprotegiendo a los que flexibilizar. están adentro, pero hay un montón de gente que está afuera y No, que no, nadie yo está quiero pensando los que en están ellos. afuera que se incluyan Pero los de claro, adentro. pero no lo porque vas a la incluir- política pero con no estas puede ser leyes- contra el empresario en vez Pero de con contra esta el ley no lo vas a trabajador. incluir nunca y eso está demostrado. ¿Por qué no? Porque tenemos una informalidad hace 40 años que es del 50%, ¿Y del por qué se ganó la 45%. formalidad? En el sistema. Porque no las puedes poner con estas leyes porque nadie toma trabajo. No me vengas con eso porque Nadie en el toma- 90, Pero en el el empleo 90, privado está, digamos, de la misma cantidad de empleo privado que hace 40 o 30 años atrás. No crece el empleo privado a en ver, Argentina. en el 90 estos Es un discursos, problema legal, es un problema de las leyes ese, que hay que reformarlas. Nada en el más que de las 90 leyes. estos Es discursos, un problema de las leyes, claro, que no permiten la creación de nuevo empleo, sobre todo el privado. El público sí, porque Cristina pero creó estás empleo encerrado público repitiendo la misma a rolete. oración.
pero el empleo privado no se crea en Argentina hace muchísimo En el tiempo, 90, justamente porque, estos discursos porque hicieron tomar que un empleado es tomar un hijo, digamos, No, básicamente una eso. barbaridad, una barbaridad. Sí, bueno, Quiero decirte por eso no se solamente está una creando empleo frase, privado. y después me decís cuál Dale, es tu por opinión al supuesto. respecto. Vamos de a En los uno, 90 nos vendieron que había que bajar las cargas patronales. Pero no se porque hizo eso. justamente sí se hicieron, se bajaron las cargas patronales, nunca se repusieron. Estamos hablando de la época de Cavallo y estamos hablando que hoy se discuten que los jubilados tienen jubilaciones paupérrimas porque entraron jubilados por la ventana. Pero no decimos que esa tiene que ver justamente con la baja de las cargas patronales. ¿Por qué te lo pongo como ejemplo? Porque estos eran los discursos que convencían en el Congreso para que estas cuestiones pasaran. Entonces, mientras sigamos defendiendo a un empresariado evasor, nunca van a mejorar las condiciones laborales ni previsionales en la Argentina. Y lo que hay que hacer es ponerse firme con los evasores, no premiarlos, no hacerle asados a los que justamente castigan a los trabajadores y a los trabajadores que van a ser jubilados. Vos no estás pensando en el 50% de los informales. ¿Qué haces? Yo estoy Lo pensando, mandas a la casa de claramente vuelta y quiero lo incluir, subsidiás. no excluir. Lo subsidia el Estado, le da un plan, Y un pero plan vos querés nuevo. entonces una No, Argentina modificar de la las informalidad. leyes laborales, que es lo que ¿Querés que estamos los pibes planteando? se mueran arriba de una bicicleta? Mira, vos estás equivocado con lo de Menem, porque Menem no hizo ninguna flexibilización laboral. Al contrario, puso todas estas multas que están sacando ahora la ley base y demás. Las multas que matan a los empresarios, que La hacen cerrar sus 24013, pymes, las puso Menem. La Fue la época de Menem las 24013 multas tuvo un estas. agravamiento en la época de Cristina y de hecho como el dígito de inflación no llegaba a ser más bajo que 2, Cristina lo volvió a Pero extender. si Cristina misma está hablando de que hay que flexibilizar de alguna manera, que las leyes laborales estas son Yo de la época... no comparto todo lo que dice pero Cristina son de la tampoco, época, pero digamos, son los discursos son de la época del antiobreros. fascismo italiano. Por eso el peronismo no llega donde sirven más, llega. no funcionan en el mundo eso, hay que cambiarlas las leyes laborales. En algo Ahora, hay que hay- coincidir que el peronismo le suelta la mano a la clase trabajadora. Y Sí. por eso estamos donde estamos. Y por eso también se vota a un Javier Milei. Porque la clase obrera no se siente representada. Lo que hay que hacer es acompañar a la clase obrera, no dejarla Ahora, más sola aún. A la clase Recién- obrera hay que darle los instrumentos para que pueda trabajar, ¿Cuáles para son llevar los el pan a su instrumentos? casa, no hay que darle subsidio, no tiene que estar acompañado. El Estado no tiene que dar empleo ahí, el empleo lo tiene que dar el privado y hay que crear las condiciones para que el privado invierta y cree puestos de trabajo. Con estas leyes es imposible hacerlo, por Se eso fue está la de estancado. ley bases. ¿Cuántos trabajos se crearon? Se están creando puestos de trabajo, pero todavía ¿Dónde? hace falta una reforma laboral más profunda. Tamara recién Increíble. decía, y yo comparto, esto de incluir a los que están en la informalidad. Sí. 50%, 40 y pico, lo que sea, ¿no? Sí. Es importante eso. Que hace años no se hace, digo, hace años venimos sufriendo ese problema. Ahora, ¿cómo se hace para incluir a todo ese porcentaje, gran porcentaje, que está en la informalidad, sin los que están ahora formales, pierdan, por ejemplo, derechos como las vacaciones, como No, la las vacaciones no se indemnización? van a, ¿cómo no se van a perder las vacaciones? Vacaciones hay en todos lados del mundo, eso. No, bueno, por eso te pregunto. Pero eso es un derecho Vacaciones básico. pagas. Por eso te vacaciones pregunto. O pagas. el aguinaldo es un derecho básico, eso no se pierde. Bueno, está bien, por eso te pregunto Cuando cuál uno habla sería, de cierta flexibilización, habla de cuáles otras serían los cosas. alcances de esta reforma laboral, cuál es el espíritu. Por ejemplo, las indemnizaciones es un cementerio de pymes eso. Las indemnizaciones en Argentina son impagables. Cuando te meten en un juicio laboral, yo tengo un montón de conocidos y empresarios amigos que han tenido que cerrar empresas por los juicios laborales que tenemos. Hay una industria del juicio laboral ahí que es nefasta para el país. Eso hay que modificarlo, hay que ir a un sistema, digamos, un poco más abierto, donde el trabajador pueda elegir, donde haya un fondo de desempleo. Hay que ir hacia eso, ¿no? Como tienen otros países del mundo, porque acá estamos quebrando empresas con estos sistemas que tenemos. Eso, por ejemplo, es una reforma que me parece que hay que hablar en serio a partir de diciembre, ¿no? Y después con las condiciones digamos, de la inversión y cuando el país empiece a rebotar en algunos sectores, se va a crear muchos puestos de trabajo y mejores pagos que ahora. Pero es un proceso Pero esto, ¿cuánto hay que no cambia de un día esperar? para otro, ¿no? Porque desde el inicio ya llevamos, ¿no? Casi 18 2 años. meses. Casi Sí, 2 sí, años. claro. 18 Claro, meses. Claro, pero venimos de No 70 cambió años nada. digamos, de ¿Cuánto? un desastre, de algo anárquico. Venimos bueno, 70 años de venimos, decadencia en Pero lo que Argentina. sucede es que la gente te dice, Pero a mí usted- me baja la pero- inflación, pero no puedo consumir nada, Pero porque mira- el sueldo no me alcanza, porque los sueldos están Bueno, pisados. pero lo que te decía hace un rato, la deflación mayorista fue del 0,3%, eso se está viendo en los supermercados, cuando la gente va, compra cosas, se ve eso. Hay precios que tienden a la baja. Y hubo, es verdad lo que dicen ustedes, en un primer momento cuando subió Milei, los primeros meses, cuando había una inflación más alta, hubo empresarios medio inescrupulosos, irresponsables, que subieron los precios para cubrirse de algo que después no aconteció, no pasó. Y ahora me parece que están viendo que están, digamos, sufriendo porque no venden y están bajando los precios. Pero no es un solo proceso. alimentos, por Pero pasó en la ejemplo. época de la convertibilidad, ustedes también recuerdan eso. Al principio habían subido mucho precio y después hubo Sí, deflación. así varios terminamos meses, ¿no? también, Sí, ¿eh? terminamos Bueno, pero mal. pasó eso de que hubo una estabilidad durante 10 años, ¿qué es lo que queremos o no queremos eso en Te quería definitiva? preguntar por el dólar. Hay algunos que dicen que después de las elecciones, por ahí entre diciembre y marzo, puede
llegar a haber un aumento en el dólar. ¿Vos lo ves en esa franja de 1.100 a 1.400 flotando? Yo lo veo en esa franja, sí, lo veo en esa franja porque porque el gobierno no está imprimiendo dinero como hacían los gobiernos anteriores, entonces no hay con qué, digamos, validar una evaluación. esa demanda de dólares cuando no hay pesos, no hay una contraparte en pesos que lo vayan a comprar. No existe No hay eso. pesos en la calle. No hay No hay pesos pesos porque y no hay el dólares gobierno tampoco. No hay nada. el gobierno tiene, digamos, no tiene déficit fiscal, tiene equilibrio fiscal, no imprime como imprimían los otros gobiernos sin respaldo. No hay pesos que convaliden un dólar a 1.400 o a 1.500. Hoy no existe esa ¿Pero situación. ¿No les preocupa O sea, no va a aquellos pasar que eso. quedan en el camino, como están Pero quedando? por supuesto que los sí. Que están, insisto, los negocios que están cerrando, sobre todo el chiquito, digo, el de la clase media, el comerciante, ese típico. ¿No les preocupa? ¿Qué va a hacer esa Mira, gente? la preocupación... Yo tengo gente, conozco un caso, una mujer, 55 años, vive desde hace mucho tiempo sola, tiene un negocio de ropa en pleno centro comercial, no vende. Si esa mujer cierra, ¿dónde va a ir con 55 años? Porque esa es otra, el mercado laboral la rechaza. Sí, bueno, ¿Qué hace? Mira, los sectores ¿Qué más solución le da? hay dos cosas ahí. Los sectores más desprotegidos están siendo ayudados hoy de una forma inédita con la AUH. Eso no pasaba hace mucho tiempo. Hay un foco ahí muy fuerte de ayuda del gobierno Pero a la acá no hay asignación universal, AUH. a los más, digamos, desfavorecidos del sistema. No, Ahora, ahí te tengo que corregir. es necesario que haya una reconversión ahí, por supuesto, Pero la tanto AUH, comercial como chicos, laboral y ¿cuánto demás. está la Conteste AUH? esto y- 300, ¿cuánto está? 80.000 pesos. 80.000 pesos. ¿Quién puede vivir con 80.000 pesos para mantener a un chico? Pero más allá de esto, Mati, La canasta básica para mantener a un niño hoy está en 500.000 pesos. Pero más allá de esto, hay un relato que no se condice con los datos que ustedes de este espacio político reiteran y reiteran como para que quede, algo queda obviamente y la gente se convence de eso, pero hay que contrarrestarlo con datos. Lo único que aumentó este gobierno fue un 100% la UH. ¿Pero qué hizo? Hizo separar a los hijos de la UH con los hijos de los trabajadores formales que tienen SUAF. Entonces, terminan cobrando unos 50.000 pesos, otros 80.000. La tarjeta alimentar, desde agosto del año pasado, que no aumenta. Es una tarjeta alimentar en donde los pibes reciben un máximo de 108.000 pesos si tenés 3 hijos. Después se congelaron todos los programas sociales que asistían a las clases más bajas. El programa Hogar, que era el programa de la garrafa social, estamos hablando de lugares en donde el No gas existe más. no llega, no existe más, no se lo pagan, está vigente pero no se lo pagan. Las mujeres que son víctimas de violencia de género le bajaron de 6 meses a 3 meses lo que pagaban como compensación económica y no se lo están programa pagando Acompañar. desde febrero, el programa Acompañar. Entonces, cuando ustedes dicen que asisten a las clases más pobres, yo tengo que decir, ¿me están cargando? Porque realmente cuento datos todos los días y desde diciembre del año pasado que les voy contando que los están ajustando a todos. Ni hablar a la de los clase media, a la clase jubilados. baja, sí. Ni hablar de los Ahora, jubilados pero- que están ahí marchando todos los miércoles. Digo, ahí no hay respuesta. No, Para tal cual. el sector indefenso, podríamos decir que son los niños, Los los viejos. viejos. Sí, sí, totalmente. Ahí es como Ahora, que hacen agua, Me ¿no? voy a poner un poquito del lado de Guillermo Sí. y de Fiora, que siempre defiende las ideas de la libertad. ¿Y por qué los índices, por ejemplo, de pobreza bajaron? Si estamos tan mal. Tenemos peores índices de indigencia. A ver, porque hoy la clase media no es clase media, es clase baja directamente, ¿no? La clase media justamente es la clase atacada. Y a su vez, los que eran pobres ahora son indigentes. Preguntale a un jubilado qué hace, como dice Nati, con 304.000 pesos. El otro día me No, contaban nada, justamente nada, no hace nada. que no le alcanza ni para los remedios, que como bajaron hasta la calidad de los productos, tienen que ponerse hasta 2, Los 3, jubilados 4 pañales. comen una vez por día, si comen. Esta es la Argentina de O hoy, sea, ¿eh? ¿Qué La deuda gente, esa, o sea, No, el impuesto más regresivo del ingreso, y eso ustedes no lo pueden discutir, es la inflación. No, no. Sí, ya lo- ¿Sabes El cuál es? impuesto más regresivo es la ¿Sabes cuál es el inflación porque impuesto más perjudica más a los regresivo? pobres que con todo su salario lo usan para comprar No. comida y para, digamos, algunas cuestiones que son insustituibles. Eso se terminó. Usted tiene que reconocer de que con la baja de la inflación se terminaron muchos de No los puedo problemas. reconocer que la gente puede comer La con inflación el es el 1,5% peor, de es el inflación. peor impuesto para las clases pobres. No, el peor impuesto Y estamos es el yendo a una IVA, inflación el que de cero. restituyó Javier Milei en diciembre, ni bien asumió, prometió que iba a bajar los impuestos. ¿Cuál fue el único impuesto que dijo este va a Le seguir? bajó las IVA. retenciones Pero se al bajaron un agro. montón de Los impuestos. alimentos. Las Se bajaron un retenciones montón al de- agro, Hoy en nada día las más. retenciones están más bajas que antes, por Retenciones, ejemplo. pero Se bueno, bajaron un pero montón eso de es el impuestos. campo. Es un sector privilegiado de la sociedad que no pasa por una situación
de asfixia económica. Digo, no para es los que clase están... media. No, Claro. pero no es una cuestión de asfixia, es una cuestión de si producen o no. Si vos los matás a los que producen, los matás a impuestos, dejan de producir. Esto ya ha pasado en Argentina Bueno, pero podés innumerables hacer eso. veces, de Perón en adelante, que Perón los mataba al agro para darle a la industria, y el agro de repente dejó de producir. Pero, y eso es Guillermo, malo para todos. Ponele que Por vos eso no los podés favoreces. matar a impuestos. Está bien, ponele que vos favoreces. A los únicos y que me parece producen. una política para que produzca más, entonces quizás genere más trabajo, Claro, y etcétera. exactamente. Ahora bien, para los otros también le podés dar algo a los que están más perjudicados. Sacarle el IVA a los alimentos. ¿Por qué no es una política concreta que puede beneficiar a los jubilados, a las madres solteras, a las madres que tienen muchos Sí, por chicos? supuesto, por supuesto. ¿Pero por qué no se toman esas Porque medidas? es una medida Empieza por populista, algo. básicamente, no es y eso, en porque- contra. ¿Por de- qué? A ver. Porque el gobierno, No, a ver, vuelvo a repetir, Guillermo. el gobierno este ha sido elegido y el principal, digamos, caballo de batalla, digamos, el mandato que tiene de la urna es mantener la inflación lo más baja posible, ¿no? Si nosotros volvemos a darle a la maquinita para subsidiar o para solventar todas estas cosas que ustedes dicen, y yo estoy de acuerdo, se puede bajar el IVA a ciertos Claro, pero productos. eso no es agarrar la Pero maquinita, bajar. no, Lo de la pero canasta eso básica. te produce un agujero fiscal, ¿no? ¿Qué- qué te Irresponsable como las cosas que está Y- votando el Congreso. Pero entonces Y también ahogás y otro dejás que la detalle. gente No, muera, no, que se pero muera un en grupete la medida que importante, la no medida come, que la no economía importa. vuelva a crecer y vuelva a funcionar, se van a seguir bajando impuestos. Esta era la meta del gobierno, lo ha dicho explícitamente. Cuando el gobierno vuelva a crecer y digamos, vuelva a tener ingresos genuinos y demás, se van a ir bajando impuestos. Y la idea del gobierno es que ¿Y haya cómo te 8 o 9 pará? impuestos en Pero, Argentina, no Tami, pará, 166. déjame pasar un minutito por los mensajes, porque la gente también está escribiendo sobre este y todo lo que estamos hablando. Inflación, desocupación, si necesitas uno o más trabajos. Dale, Belú. Fíjate la encuesta que estamos haciendo. Llegás a fin de mes con un solo trabajo, 34 sí, contra 108 que dicen no me alcanza para llegar a fin de mes. Mira lo que nos cuenta esta televidente. Trabajo de camarera en un bar y estoy cobrando por mes 400.000 pesos. Un alquiler de habitaciones está 300.000 por mes, o sea, de ahí para arriba. No se puede vivir, tengo un currículum de 5 años de experiencia y ni con eso consigo algo decente. A ver, algo que decía recién el invitado es justamente que todo Guillermo, tiene que ver Guillermo, con ¿me puedes la nombrar? recuperación de los ingresos. Bueno, ¿cómo van a recuperar los ingresos los y las trabajadoras cuando en realidad se pisan las paritarias? Cuando el gobierno define mediante un decreto, no ayudando justamente a la clase obrera nuevamente, sino al sector patronal, ¿cuánto va a ser el salario mínimo vital y móvil? Y te fijas salarios mínimos de indigencia. Entonces, ¿cuál sería la lógica de la recuperación del ingreso? No se habla para nada de la recuperación del poder adquisitivo para este gobierno. No hay medidas para Las ello. paritarias están básicamente no es con las paritarias que se va a congeladas. recuperar el ingreso. La única forma que se recupera el ingreso y que sube el ingreso de los trabajadores en cualquier lugar del mundo, Sí. y en Marte también, si hubiera gente en Marte, es justamente con la inversión. Menos no mal hay que otra no forma. gobiernan. Pero el La problema es inversión que per los cápita, empresarios no la quieren inversión per invertir. cápita es el único instrumento que te hace crecer los salarios. Sí. Cuanto más inversión haya, más van a estar y mejor pagados los trabajadores. No hay otra Bueno, cosa ahí. Si en este momento nos están pero viendo te en lo Marte, enseñan- te lo decirle que enseñan no en vaya a la Economía libertad 1 avanza eso. porque no va a haber No vida. hay otra ¿Por qué forma no hay? de incrementar los salarios si no es con mayor inversión. Guillermo. Y el gobierno, al bajar la inflación a cero y al crear las condiciones para la inversión, tiende a eso. Lo Va bueno a es que llevar su ustedes se tiempo, queden en esto. puede llevar su tiempo, pero no hay otra forma. bueno es que ustedes se no hay queden otra en forma, esto. no es con la paritaria ni con, Sí. A ver. con las conquistas sociales, no es así. Guillermo, ha te demostrado pregunto- la historia que no es así. Mira. Guillermo, te pregunto. Pasó Macri, que es un hombre del No empresariado. vinieron inversiones con Macri. Por eso digo, No vinieron, está claramente Milei, no que es un vinieron. hombre claramente que va hacia el empresario y tampoco llegan las inversiones. ¿Por qué? Porque ¿Será porque primero no hay que- creen primero hay que tampoco? estabilizar Con Alberto el tampoco caos que llegaron, nos ¿eh? dejaron. No, pero no era un escuchame, hombre del empresariado. No, está bien, Primero pero hay digo, que no estabilizar llegan. el desastre que nos dejaron de 70 años de políticas populistas que quebraron al país. Cuando eso se empieza a estabilizar, que ya lo estamos viendo, con un dólar planchado, con inflación que tiende a cero, cuando pase eso, las inversiones van a venir. Están viniendo inversiones en sectores claves de la minería, del petróleo y demás. Ahí están viniendo, el turismo. Por supuesto que no están en todos los Turismo, hay sectores. Por ejemplo, Ahí fíjate, otro- por En ejemplo, sectores, inversión en turismo. este es un Otra cosa presidente venga el que turismo. hizo Pero no hay odas turistas. de mercado ese Sí. y fue y invirtió en México, ¿A quién te referís? al empresario amigo de este gobierno. Pero se fue con Alberto, se fue a, digamos, a la Sí, vereda del sacó frente. primero la plata a la a orilla Uruguay. del frente Sí, se sí. fue con el que Pero el kirchnerismo, ahora, ¿no? en este Sí. momento, hace menos de un mes,
abrió una planta enorme en México. Sí, pero también la Y puede yo abrir digo, acá. ¿por qué no la pone acá? También pero digamos, yo no sé cuál es el cálculo que está haciendo el empresario, pero los empresarios quieren eso, quieren estabilidad jurídica, quieren estabilidad de precios, quieren estabilidad política también. Por eso me parece muy importante. La quita del Sí. cepo, ¿no? Eso si fue le damos importante, digo. La Lleva quita, tiempo la quita recuperar del cepo confianza para en los un país. empresarios también. Por eso Claro. todavía hay que dar unos pasos más ahí, ¿no? Cuando esto esté estabilizado y si el gobierno logra un apoyo político en las elecciones de septiembre, octubre, van a empezar a venir muchos más y la gente se va a animar, cosa que hoy no se está animando claramente, se está animando muy poca gente. Pero esto es un proceso largo, no es de un día para otro. No salimos de un esquema populista de 70 años en un año y medio, muchachos.